pueblo. Y amados, nosotros aquí en la iglesia, aquí en nuestra iglesia o en las iglesias puede haber anatema. Y muchas veces de pronto porque el hermanito es bella persona, porque el hermanito es esto, hay veces la pastora de pronto no les dice, pero a mí me impacta nuestra pastora Amanda. ¿Cuántos han recibido consejo de ella? ¿Cuántos han sido disciplinados por ella? Amén. Porque ella no está de acuerdo con los anatemas que vienen a la iglesia. Ejemplo, la fornicación, el adulterio. Y entonces hay veces la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pone brava? ¿Por qué nos llama la atención? Porque esto no solamente trae consecuencias a cada uno de ustedes, sino a la iglesia, a su familia, a su descendencia. Uno dice, no, pues yo voy a seguir viviendo en fornicación, voy a seguir viviendo en adulterio. Y resulta que este es un pecado bien grande, este es un anatema bien, pero bien tremenda. Pero Acab decidió hacer caso omiso a lo que Dios había dicho e introdujo anatema al campamento. Tremendo este hombre, era un hombre que conocía de las cosas de Dios, pero decidió tomar del anatema. Porque hay veces se toma del anatema, porque somos codiciosos, porque somos ambiciosos. Es uno de los pecados más grandes que hay. Porque por la codicia tenemos lo que tenemos en nuestro país. Porque las personas codician tener más dinero, tener poder. Por la codicia muchos matan. Hermanos que reciben herencia, por su codicia se vuelven contra su propia sangre. Hay familias padres que trabajan toda una vida y trabajan y cogen y compran casas, carros, bueno, en fin, de muchas cosas. Y se los dejan a sus amados hijos. Y piensan que sus hijos tan pronto mueran van a comenzar a acrecentar esa fortuna. ¿Y sabe qué hacen los benditos? Se pelean, se vuelven enemigos. Hay familias que hasta se han matado por ser ambiciosos, porque simplemente no quieren que el otro hermano tenga una piecita más. Y hay veces uno se muere y se quedan las paredes ahí. Mi papá, les cuento un testimonio, mi papá cuando murió, él trabajó durante toda la vida y hay veces los padres ni siquiera salen, ni se dan unas vacaciones, ni se compran un vestido elegante, ni nada de esas cosas, ni se van a un buen restaurante, ni nada, porque todo es para dejarle a los niños, a los muchachitos, a los hijos. Es bueno dejarles. Y mi papito trabajó durante muchos años. Yo no conocía a mi mamá, mi mamita murió cuando yo era una bebé y dejó 9 hijos. Pero quedamos en las manos de mi papito nos crió, nos cuidó, nos llevó de las monjas, nos repartió en diferentes partes y mi papito seguía acrecentando su fortuna. Ese era el desahogo de él al no tener a mi mamá, porque él amaba mucho a mi mamá, fue el ejemplo que nos dejó de que él la amaba y toda la vida guardó su ropa. Entonces, él trabajó y nos dejó propiedades. Y mis hermanos se convirtieron en enemigos, se peleaban. Y pues nosotras como éramos las mujeres, éramos 3 mujeres, nos dejaban a un lado, pero ellos se peleaban por lo que mi papá había dejado. Y qué tristeza, mis amados, me duele el corazón, que al final el gobierno se quedó con las cosas, al final no nos dieron nada, una cosita pequeñita. ¿Por qué? Porque había pelea, porque había envidia, porque había anatema en nuestra familia y eso trajo consecuencias a toda la descendencia. Amén. Y nos quedamos sin nada. ¿Por qué? Porque se pelearon los hermanos. Eran 6 hombres y 3 mujeres. Pero resulta que por la ambición, la codicia y por la envidia, todo esto que había, mi papá nunca nos enseñó a hacer eso, pero ellos lo adquirieron y se perdió todo. Amén, no quedamos con nada. Entonces, mire
las consecuencias que hay de uno tener ese anatema, de llevar ese anatema a nuestras casas, a nuestra familia. Ocasiona desastre, ocasiona ruina, ocasiona decepción en la familia. Y yo les decía, yo no quiero nada, quédense con todo. Y el abogado decía, no, porque eso es ya de tus hijos, ni siquiera tuyo, eso ya es de tus hijos. Y yo no quería recibir nada porque no quería que mis hermanos se pelearan. Pero bueno, al fin y al cabo no quedó para ninguno. Somos nosotros los que hacemos que la presencia de Dios se aparte de nosotros y de nuestro hogar y de todo nuestro entorno. Pero muchas veces nosotros le echamos la culpa a los pastores. Es por culpa del pastor que yo me aparté, porque no me saludó, porque no me consintió, porque de pronto no estuvo de acuerdo con lo que usted estaba haciendo. Y entonces muchas personas le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a los demás, le echan la culpa al papá, a la mamá, a sus hermanos. Pero somos nosotros, diga, soy yo, repitan conmigo, soy yo el que aparto la presencia del Señor. Únicamente nosotros somos los responsables. Ya, gracias a Dios, ahorita ya no se dice que usted fue, que esto, sino las personas ya aprendimos a decir, es por mi culpa y por mi gran culpa, amén. Por nuestra culpa es que nosotros apartamos la presencia de Dios. Es por nuestra culpa que hay veces nos va de a cuadritos. Muchos acarician el pecado. Acán acarició el pecado. Acar significa problema. Era un problema. Este nombre que él tenía era un problema. Por eso tengan mucho cuidado cuando les coloque los nombres a sus niños. No les vayan a colocar nombres que tengan ataduras, nombres que signifiquen cosas feas, porque si ve, este hombre, el nombre de Acar significaba mucho problema y los metió en gran problema. Dios no está donde hay anatema, debemos quitar el anatema de nuestros hogares. Amén. ¿Por qué debemos quitar todo anatema? Porque Dios no está ahí. Y de pronto decimos, Dios mío, ayúdame, pero Dios no escucha, porque hay anatema, porque hay pecado, porque hay problema. Dios no nos falla, es nuestro anatema que ocultamos porque acariciamos el pecado. Muchas veces nosotros tenemos anatema y lo ocultamos. Esto le pasó a Acar, ocultó el anatema. Fue y colocó allí, vamos allí por favor, mi niña Sofi, vamos allá al capítulo 10 del 7, del mismo, Josué 7:10. Entonces, les voy a hacer un pequeño relato de antes para no leerle todo el versículo. Resulta que Josué se turbó porque ellos fueron a pelear, pero como había anatema en el campamento, entonces ellos fueron ahí se llamaba la ciudad donde ellos fueron, y fueron a pelear y murieron 1,300 hombres. Fueron dados de baja, viendo que el Señor los respaldaba y de todo. Pero como había anatema, entonces ellos perdieron la pelea. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Amén. El polvo que ellos echaban sobre sus cabezas era lejía. Imagínense en los calores de Villavicencio o en los calores que está haciendo en Colombia, uno rasgar sus vestiduras, quitarse sus ropas y agacharse y que la gente le eche a uno lejía en la cabeza con ese sudor. ¿Qué sucede? Eso pica, ¿cierto? Eso pica, eso arde, eso enrojece la piel. Y esto él hizo porque estaba bravo con el Señor, porque Josué no sabía lo que había hecho Acar. Entonces, muchas veces, o sabía, pero se hacía el que no sabía. Muchas veces esto sucede en nuestras casas. Nosotras sabemos cómo son nuestros hijos. ¿Cuántas saben cómo son sus hijos? Y pueden haber 10 muchachos. Pero entonces uno dice, bueno,
Jamie, mi hija es así, ella tiene este carácter, pero mi hijo Tito es así, terquito, pero es así. Y mi hijo Carlos es pasivo. Mi hija Gina, ella es como confiada, ¿no? Como que ella siempre se suelta como en las cosas, y ella es así. Son mis 4 hijos, y pues otros hijos que yo tengo, cada uno tenía su diferente forma de ser. Entonces nosotros muchas veces acariciamos esa anatema, acariciamos ese pecado. ¿Por qué? Porque permitimos que nuestro hijo venga y viva en fornicación en mi casa. Ay, qué pecadito, es que mi niño no tiene dónde llevar su novia. Si tuvo la responsabilidad de tener una chica, de embarazarla, tiene la responsabilidad de llevársela. Amén. Ay, es que de pronto pues él no se casa porque como que ella no es. Entonces vamos a dejarlo que fornique un tiempo, a ver si es la que el Señor tiene. Pero es que yo no le estoy hablando a los del montón, yo le estoy hablando al pueblo de Dios, que no debe tener anatema en su casa, que no debe permitir los pecados de sus hijos, porque les va a traer consecuencias. Entonces la economía se baja, entonces comienza a irles mal en los negocios, entonces comienzan a deber, comienzan a endeudarse, comienzan a enfermarse, a pasar un montón de cosas, y dicen: ¿y por qué, Dios? Como dijo Josué, ¿y por qué? Y me arrodillo y ayuno, y hay veces hasta me retiro de la iglesia porque le echo la culpa a Dios o a los pastores. Y resulta que es porque yo estoy acariciando el pecado en mis hijos. Mis hijos llegan y dicen: ay, vida y juez, no sé cuántas, mal no sé cuántas y esto, y la mamá no le dice nada. En lugar de ella pararse, o el papá le dice: un momentico, en esta casa no se dice groserías, en esta casa no entre el anatema porque me vas a traer maldición. Amén. Yo tengo un hermano, ya no es grosero, pero era bastante grosero. Y él decía: hijo de que venga, hijo de que vaya. Y resulta que una vez yo lo regañé y le dije: hermanito, aquí no se dicen groserías. Aquí no venga a decirme groserías ni venga a fumar. Y eso se puso, el diablo se le levantó y se enchuquizó y comenzó a decir grosería. Le dije: hasta que aprendas a ser un caballero, vuelves a visitarme. Y eso salió furioso y se fue. Pero ¿qué preferí yo? Que mi hermano se fuera muy bravito, pero que no me llevara anatema a mi casa. A mi nieta le digo: nadita de nada, ni tomadita, ni bailoteadita, ni nada de esas cosas. Me hacen el favor y respetan, porque esta es una casa donde estamos dándoles ejemplo. Y muchos padres permiten que sus hijos lleguen borrachos y antes llegan a la casa: vieja, la comida, ábrame. ¿Ah? Muchos padres lo permiten y nunca se van a levantar, nunca van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque hay anatema en su casa, y ustedes, mujeres de Dios y varones de Dios, lo están permitiendo. Amén. Y no digan: ay, es que me va mal, es que la plata no alcanza, como dicen los adivinos, la plata como viene se va, eso dicen los brujos. Dice: pues claro, porque uno la gasta. Entonces no culpen a Dios, no culpen a nadie de lo que les está pasando. Cúlpense, diga: yo me culpo. Digan: yo me culpo. ¿Por qué? Porque yo lo permito. Amén. Dice que el hombre va hasta donde la mujer lo permite. Ustedes pueden tener novio, claro que sí, pueden tener sus amigos, pueden salir, pero le bajó la manita acá, luego se la subió por acá y usted lo permitió. Ahí permitió, porque el diablo es puerco, y entonces comienza a mirar, a ver qué sigue haciendo, a ver hasta usted dónde permite. Así es el anatema, va entrando a nuestras casas sutilmente a través de nuestros hijos, a través de nuestro esposo, y nosotros no ponemos un alto. Si su esposo le es infiel, es por culpa de usted, porque usted lo permitió. Si su esposo la maltrata y su esposo le dice palabrotas, es porque usted lo permitió, porque no le colocó un alto,
porque no se paró como la hija del Dios Altísimo que es y reprendió toda mentira, toda grosería, todo espíritu inmundo que quiere venir a dañar la paz de ustedes y lo permiten y lo acarician? Amén. Démosle un fuerte aplauso a mi Señor. No los estoy regañando, les estoy enseñando por qué hay veces la bendición no llega. Yo hay veces llego y digo, Señor, Padre Santísimo, miran tal hermanita, tal hermanito, no veo la bendición, Señor, ¿qué está pasando? Y pum, el Señor me lleva, porque hay esto, esto y esto. Entonces, no es culpa de Dios. Si tú estás pasando por una situación negativa, es porque hay anatema en tu casa. Revisa qué anatema hay en tus hijos, en tu esposo, en tu suegra, en tus cuñados o en las personas que visitan. Ay, es que vinimos a visitarla y nos sentamos en la sala y miren que ese pastor está todo, y miren que esa pastora es esto, está creída, y hablamos y lo permitimos. Y estamos permitiendo que entre un anatema de murmuración a nuestra casa. ¿Y sabe quién está escuchando? Nuestros hijos. Y nuestros hijos decimos, mi amor, nos vamos el domingo para la iglesia. Dice, no, yo no quiero ir por allá. No, ¿dónde está esa pastora y esos pastores que... No, yo no voy por allá. Y no quieren venir a la iglesia, no por culpa de ellos, por culpa de nosotros. Porque nosotros de pronto comenzamos a hablar delante de los muchachos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos falla, Dios no nos deja. Cuando nosotros somos alcahuetes y toleramos y aceptamos pequeñeces, se puede infectar la iglesia, la familia entera. Amén. Cuando nosotros somos alcahuetes. Muchas veces, nosotras las madres hay veces, pero no, yo no. Ah, que mi hijo va a traer la noviecita, yo le dije, hasta ahí llega su noviecita. De ahí no pasa, porque si de ahí pasa, se van para la pieza. ¿Y después? Entonces nosotros no debemos de permitir. Dice que usted solo y yo solo, el diablo entra y hace de las suyas. Yo les decía la vez pasada, un besito mal dado y las piernitas van para un lado. Amén. Porque eso sucede cuando comienzan los chicos y uno de pronto entra y permite que ellos le falten a uno al respeto. No es malo que se besen, pero delante de mí no se besen así. No, eso no se hace. Los padres se respetan, pueden darse besitos, pero no de esa manera. Respeten a sus papitos, porque ahí es donde van las consecuencias. Y después como dicen, después de Santa Lucía, no, ¿cómo es que dicen? Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Entonces ahí caen en pecado, ahí caen en fornicación. ¿Por qué? Porque acariciaron el pecado. Se debe sacar todo lo oculto para poder tener una plena comunión con el Señor, y el Señor puede fluir a través de nuestras vidas. No me quite los versículos, mi amada. Y entonces les contaba que Josué se postró en tierra y se levantaba y le decía, oh Señor mío, ¿por qué has hecho esto contra este campamento? ¿Por qué permitiste que murieran ellos? Mejor no nos hubieras sacado del Jordán, mejor estaríamos allá. Vamos al 10, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre su rostro? Sobre tu rostro. El Señor le llamó la atención. Y esta mañana el Señor les dice, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué? Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Vamos hasta el 13. Sofía, vamos hasta el 13. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estarán más con vosotros, sino los destruiréis
destruiréis y el anatema de en medio de vosotros. Hasta ahí, déjemelo ahí. Entonces el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Qué haces ahí postrado en tierra? Mujer, varón, levántate. Coloca orden en tu casa. Coloca esas leyes que usted tiene. En mi casa, después de las 10:30, al no ser que me pidan permiso, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque hay unas reglas. Porque me respetan a mi esposo y me respetan a mí y a los que viven en la casa. Amén. Dicen que ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿cierto? Cuando mi hijo se fue de la casa, yo dormí tranquila. ¿Por qué? Porque yo no hacía sino pensando: ¿a qué hora llegará? ¿Qué le habrá pasado? Dios mío, en esa moto, ¿sí? Y sufría por eso. Cuando ya oía llegar la moto, yo decía: gracias, Señor, porque lo trajo bien a casa. Pero yo le advertí a él: nunca me llegue aquí con ninguna mujer ni embriagado. Mejor te quedas por fuera, porque a mi casa no entra anatema. Entonces, uno no va a perder el hijo. El hijo después se lo va a agradecer, va a decirle: gracias, mamita, porque me enseñaste a ser correcto. Amén. No tenga miedo, mujer, no tenga miedo, varón, de levantarse. El Señor les dice en esta mañana: levántense y consagren su familia para Él. Conságrela, porque la familia le pertenece a mi Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Entonces, yo debo de sacar todo el tema de mi casa. Hay veces nosotros tenemos en nuestra casa, tenemos libros, tenemos cosas, tenemos de pronto el collar que de pronto me regaló el desnovio de hace muchos años y todavía lo guardo porque me lo dio, pero tengo mi esposo, yo tengo que botar todo eso. Todavía tengo la cartica que me dio el primer novio. No, yo tengo que botar eso. Eso es anatema. Eso no se debe guardar. Hay veces tenemos la camándula que cuando hicimos la primera comunión, que éramos católicos, y la guardamos porque nos la regaló nuestro papá. No, eso es anatema. Eso tenemos que sacarlo porque no debemos de tener idolatría. Amén. ¿Cuántos guardan cosas del pasado? Debemos de sacar todo eso, no solamente de nuestra casa, sino de nuestra mente. Recién que me convertí al Evangelio, tranquilo, mi amor, que no voy a contar eso. Recién que me convertí al Evangelio, yo leía la Biblia, yo comencé a leer la Biblia y yo me quedaba toda la noche leyendo la Biblia y leyéndola. Y resulta que yo la veía como una historia. Y yo decía: uy, Señor, tú sí eras tremendo. Después volví la leí y dije: ay, Señor, es que este pueblo era terrible. Y llegué y comenzaba a leerla y yo decía, y el Señor me decía: brujería, anatema. Y yo: Señor, brujería, anatema. No, yo ya la quité. Y yo le decía: bueno, Señor, si yo tengo brujería o anatema, muéstramela. La biblioteca. Tenía unos libros que me habían regalado y esos libros eran de brujería. Cuando yo me casé, eso me regalaron unos crucifijos grandísimos y yo pensé que quitándole el muñequito, ya eso, con eso hacía, y yo quité el muñequito y lo boté. Y el Señor me decía: no, todo eso está consagrado. Los azabaches, todo eso está consagrado. Entonces comencé a pedirle al Señor que me mostrara qué había en mi casa y comencé a sacar toda esa anatema. Y dígame, mis amados hermanos, comenzó a fluir Dios, comenzó el Señor a cambiar, a restaurar, a levantar a cada uno de nosotros. Los invito en esta mañana que reflexionen y le pidan al Señor qué hay en su casa. De pronto libros, de pronto música. Ay, yo tenía música de Vicente Fernández, de Rocío Dúrcal. Eso, yo tenía una cantidad de música y yo le decía: ay, Señor, ¿y voy a botar todo esto? Y me decía: sí, tú eres nueva criatura, ya no eres del montón. Y de pronto dirán: uy, qué religiosa. Y mis hijos me decían: uy, mi mamá sí, le lavaron el cerebro, mi mamá se volvió religiosa. Y mi hija me decía: pues yo bailaré salsa con mi Señora en el cielo. Le dije: sí, pero cristiana.
Y comencé a votar y eso votaba y votaba y volví y leía la palabra. Y el Señor, brujería, anatema. Yo, Señor, pero ¿qué más hay? Y eso el Señor me fue mostrando y mostrando y mostrando cosas. Y yo comencé a sacar todo ese anatema, palabras, juzgamiento, envidia. Y comencé a sacar todo eso de mi casa. Hay veces la envidia, hay veces uno tiene rabia contra la tía, contra la suegra, el cuñado, la cuñada. Todo eso toca arreglarlo, porque eso es anatema delante del Señor. Dice el Señor que Él nos quiere santos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son santos? ¿Cuántos son santos? Amén, amén. Digan, yo soy santo. Porque el Señor nos santifica, porque el Señor nos purifica. Porque Él se lleva todo pecado. Porque Él nos lava con su sangre preciosa. Hablemos con Él. Digámosle, Espíritu Santo, revélanos qué hay en mi casa que no te agrade. Porque muchos tenemos anatema. Algunas anatemas, les voy a nombrar algunas anatemas: murmuración, deshonestidad, vicios, palabras dañinas, adulterio e idolatría. Amén. En esta parte de acá del adulterio yo quería detenerme un poco. Cuando usted comete muchos pecados, porque todos cometemos pecados de una forma o de otra, entonces resulta que si yo me tomo algo, lo tomé de acá. Que si yo de pronto digo, hijo que viene, hijo que va, sale de mi boca. Pero si yo adultero o fornico, ¿de entra a dónde? A mi cuerpo. Y estoy dañando mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Este pecado terrible del adulterio y la fornicación es terrible anatema delante de Dios, porque entra a mi cuerpo y trae consecuencias. Amén. Trae muchas consecuencias. Y no me digan del pecado más terrible que hay, mis pastores amados: la pornografía. Hay veces las personas dicen, no, yo miré esto y en sus celulares tienen pornografía. Pero este pecado es tan terrible que embota su mente, la destruye. Usted de pronto deja la fornicación y se arrepiente delante de mi Señor y ya le pide al Señor que ayude a cortar eso. El adulterio, y el Señor se lo ayuda. Pero la pornografía queda acá en su mente, queda embotada y va a tener recuerdos. Y de pronto, si es el varón el que ha visto pornografía, va a estar con su esposa y no puede, porque él se imagina toda esa porquería que vio a través de las redes. El diablo es muy sucio y utiliza las redes para meter pornografía. Y hay hermanos cristianos y hermanas cristianas que de pronto dicen gloria a Dios, aleluya, y ven pornografía. Y eso les embota su mente. Y hay veces la esposa, el peor rival que tiene no es otra mujer o otro hombre, sino es directamente la pornografía. Por eso es tan terrible la pornografía. Por eso toca orarle mucho al Señor para que limpie nuestras mentes, nos lave, nos limpie y nos purifique. Amén. Diga, yo me purifico. Diga, yo me purifico. Entonces, era ahí donde yo quería como hacer énfasis en el adulterio y en la pornografía, porque es terrible esa anatema. La anatema acarrea consecuencias a toda mi familia. La anatema no tiene tamaño ni color. Consecuencias de guardarme del anatema. ¿Cómo me guardo del anatema? ¿O por qué vienen consecuencias cuando yo tengo anatema en mi casa? Dice que vienen consecuencias cuando yo tengo anatema en mi casa porque Dios se aparta, nos da pereza de orar, nos da pereza de leer la Biblia, asistir a la iglesia, no nos deja ayunar, ni mucho menos vigilar. Amén.
ni mucho menos vigilar. El próximo viernes tenemos vigilia en este lugar. Y le doy las gracias a Dios Todopoderoso, a mi Padre Celestial, porque yo sé que todos ustedes van a venir a vigilar. Amén. ¿Cuántos van a venir a vigilar? Diga, todos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a mi Señor, porque todos vamos a venir a vigilar. Va a ser una vigilia súper hermosa, una vigilia donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a levantar. Entonces, muchas personas dejan de hacer eso. Viene juicio de Dios. Dice que vino juicio de Dios porque Dios destruyó allí al pueblo, a muchas personas de los soldados de Israel. Entonces, cuando nosotros tenemos este juicio, este anatema, Dios nos trae juicio. Las oraciones no son contestadas. ¿Se dan cuenta, mis amados, que cuando nosotros tenemos anatema, nuestras oraciones no son contestadas? Padre, bendíceme, Padre, 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 dame, parecemos ovejitas pidiéndole al Señor. Y pedimos, y no es malo, porque el Señor dice, pídeme y te daré, llámame y te contestaré. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando yo oro y mis oraciones no son contestadas, es porque hay algo que impide que esa oración sean contestadas. Amén. Porque yo cuando clamo, dice, clama a mí, yo te responderé. Y si yo clamo, Él me va a responder. Pero cuando hay anatema, no me responde el Señor. O estoy permitiendo el anatema en mi casa. Allí José se tiró al piso y lloró y clamó y de todo. Y por eso el Señor le dijo, no, deja de pedir, más bien levántate y quita el anatema de en medio del pueblo. Amén. Y por eso él fue y buscó a Acán y le dijo que le revelara. Entonces también nuestras vidas se estancan y alcanzan a nuestra descendencia. Si yo soy bendecida, mi familia es bendecida. Amén. Muchas familias se estancan y quedan ahí quietecitas y siempre en lo mismo, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y trabajar no es malo, pero no se ven los frutos, no se ve la respuesta. No, cuando uno clama a Dios y uno ha purificado su casa, ha purificado su boca, su cuerpo, porque tenemos que purificar nuestro cuerpo, tenemos que limpiarlo, tenemos que decirle al Señor que limpie nuestra mente, nuestra boca. El Señor escucha nuestras oraciones. Amén. En estos días en mi casa estábamos clamando al Señor por una bendición, estábamos clamando y estaba mi esposo, mis hijos, todos clamando y yo les dije tranquilos porque mi esposo, mi Señor va a contestar. Y yo le dije, Señor, si en algo te estamos fallando, muéstranos, Señor. Y efectivamente el Señor viene y trae la bendición. Y yo le decía, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú contestas nuestras oraciones. Mis amados, yo se lo digo con testimonio propio. Cuando nosotros nos purificamos, cuando nosotros nos apartamos de cosas que a Dios no le agrada, de música, de tantas cosas, el Señor nos contesta. No le había contado a mi esposo esto, lo vas a ver ahorita, te vas a enterar. Resulta que yo tenía una bendita granja, de esas granjitas que se juega y que se le da comida a la ovejita, a la vaca, se recoge la leche y todo. Y yo me entretenía en ella, hay veces porque pues, no me gusta ver mucha televisión, no me gusta así poner mucha música ni nada de esas cosas. Me gusta leer, pero entonces hay veces se cansa uno de leer. Y entonces yo coloqué la bendita granja y la tenía ahí, era metida en la granjita. Y entonces yo le dije, cuando esto estaba sucediendo, esta necesidad estaba pasando en mi casa, entonces yo le dije, Padre, voy a quitar esta anatema de mi casa. Voy a quitar esta granjita, no la vuelvo a jugar. No la vuelvo a jugar. Y yo le dije, amor, ya no juego la granjita. Pero él no sabía qué propósito tenía. Yo le había dicho al Señor, Señor, yo quito esta anatema y tú respondes la oración.
porque esto me quita tiempo. Amén. Entonces son cosas pequeñas y Sofía me miraba a mi celular y dijo, mamá, ¿y no vas a colocar la granja? Yo le dije no. Y me dieron un celular nuevo de amor a amistad, me lo regaló mi esposito. Y resulta que el miércoles lo boté en un taxi. Lo boté en un taxi, pero no me digan, y se quedó en el taxi. Yo entré y rocié las matas y miré y de todo. Y como a las 2 horas me acuerdo y digo, uy, voy a llamar a mi amor para que me traiga unos aguacates. Y cuando el celular, yo le dije, Padre, Papito Santo, hermoso mío, precioso mío, no permita que se pierda el celular, mi amado. Me lo regaló mi esposo, papito, perdóname porque soy descuidada. Le digo a la vecina, vecina, llama a mi celular. Llamó la primera vez, no contestaban. La segunda y contestaron. Y me dice, vecina, contestaron. Yo, gracias, Señor. Yo no le di ni las gracias a ella. Yo, gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Y el taxista, se subió una señora. Y pues la señora, cuando timbró el celular, él la llevaba para lejos. Ella contestó y dijo, aquí hay un celular. Dijo, démelo, y yo se lo entrego a la señora. Y efectivamente el Señor nos trajo el celular a la casa. Amén. Amén, gloria a Dios. Ese es mi Padre. Diga, el mío también, pastora. Yo estoy predicando a unos poquitos. Diga, y el mío también, pastora. Clama y el Señor te responde. El Señor va a cambiar ese hijo, ese esposo. Él va a bendecir su casa, Él va a guardar su entrar y su salir. Él se va a glorificar en su vida. Esos muchachos que están mirando la universidad, el Señor va a dar para la universidad. El Señor les va a emparejar todo. Amén. Cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor hace cosas extraordinarias. Y si yo les contara muchos testimonios, aquí nos quedaríamos toda la mañana. Pero mi Señor es bueno, es perfecto y es hermoso. Entonces recibimos toda la bendición y la familia también recibe bendición. A mí me impacta cuando mis hijos dicen, mamá, el Señor hizo esto, y yo, gloria a Dios. Me llama mi hija de por allá y me dice, mamá, fui a comprar y estaban en rebaja. Resulta que no valía toda esa plata, estaban en mitad de precio. Yo le digo, ese es mi rey, ese es el Señor. Y eso me ayuda a enseñarles a ellos a que confíen en Dios, en que tengan la esperanza en Él. Diga, yo también voy a tener esperanza en Él. Vean, mis amados, si hubiera una inyección así de grande, para inyectarla de fe, para inyectarla de creer en mi Señor, yo se la colocaría a cada persona que de pronto no cree, que de pronto clama y que el Señor no le responde. Pero primero haríamos un estudio y miraríamos a ver por qué no está respondiendo el Señor. ¿A cuántos Dios les responde? ¿No oí esos amenes? Bueno, ¿sabes? Vamos otra vez al versículo 1 del 7, el 1. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están siendo edificados, no regañados? Amén. Dice allí, ¿sabes? Acán, hijo de Zadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Aquí se nombra toda la descendencia de Acán, porque el juicio iba a caer sobre toda su descendencia. ¿Ustedes van a permitir que caiga juicio sobre su familia? ¿Que caiga anatema sobre su familia? Digan, no. ¿Que caiga juicio sobre la iglesia? No, no lo vamos a permitir. Acán guardó el tesoro, guardó el manto, los lingotes, guardó las monedas y las metió debajo de la tierra. Pero ¿saben una cosa? Para mi Señor no hay pecado oculto. Para mi Señor no hay nada oculto. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo descubre. Pero Él quiere que yo se lo confiese. El Señor quiere que yo le diga, Señor, perdóname. Mire que estoy cometiendo esto. Mire, ni siquiera mi esposo sabía que había quitado la granjita.
Esa sorpresa te doy, amor. Quité la granjita. ¿Cuánto costará el anatema a los tuyos? ¿Cuánto costará ese anatema a tus hijos, a tu descendencia? Porque hay veces por ser alcahuetes. Mire que Elí fue un hombre alcahuete y trajo anatema. Él veía que sus hijos sacrificaban y cuando hacían los sacrificios, ellos hacían pecado, cometían pecado, cogían lo que no era de ellos, tenían fornicación delante de allí del sacrificio. Y Elías solamente oraba y oraba y oraba, pero no se paraba en la raya y le decía: un momentico, mientras que tú estés bajo el techo de mi casa, esta casa se respeta. En esta casa no se dicen groserías, en esta casa no se hace esto ni esto, en esta casa no se murmura, en esta casa no se critica. ¿Cuántos varones hay acá? Varones, levántese y sean sacerdotes en su casa. Y él no quiso hacerlo, y el Señor le había dicho, ¿y sabe qué pasó? Murió uno tras del otro. Hasta sus nueras murieron. Sus nietecitos que venían en camino murieron. ¿Por qué? Y ustedes hay veces dicen: no, eso no va a pasar en mi casa. Pero hay veces vienen accidentes y hay veces uno dice: uy, ¿por qué esa familia murió tan feo en un accidente? Porque había anatema, porque había pecado oculto. Y tenemos que sacar ese pecado oculto, tenemos que sacar ese anatema que hay en nosotros. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Tenemos que revisar qué está pasando. ¿Cuánto nos va a costar ese anatema en nosotros? ¿Qué debo hacer para sacar la anatema de mi vida? Ya les voy a traer buenas noticias. Hacer que mi familia se consagre a Dios, atraerla y no alejarla. Ya les dije que se pueden alejar con críticas y comentarios. Purificar nuestra familia de toda contaminación de lo que ven. Muchas veces ellos están viendo películas feas en la televisión, horribles películas, y los dejamos y nos sentamos ante, ¿y cómo? ¿En qué va? ¿En qué va? Y esa está traicionando al esposo. Muy bueno, eso le pasa para que aprenda. Y estamos de acuerdo con la fornicación, el adulterio, con que las asesinen. Debería echarle un veneno y hasta nos hacen pensar mal. Eso es lo que trae todas esas cosas a nuestras vidas. Entonces tenemos que mirar qué ven nuestros hijos, qué oyen, qué música están oyendo. Uy, qué feo, perdónenme los jóvenes que escuchan ese reggaetón. No, pero aquí no se escucha eso, aquí no hay jóvenes que escuchen eso, ni allá en tu casa tampoco hay jóvenes que escuchen eso, porque son consagrados para Dios. Pero hay unos reggaetones, uy, espantosos, horribles. Eso dicen vulgaridades y de todo. Y hay veces la gente lo canta sin saber qué está cantando, sin saber qué está diciendo. Están escuchando. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Entonces, hay veces los padres lo permitimos. Y yo en la casa les digo: aquí no me escuchen eso. Cuando yo esté acá, a mí no me coloquen nada de esa música. Gracias a Dios que Sofía escucha mucha música cristiana. Entonces, no debemos de permitir eso. También lo que dice. Resulta que hay veces vienen y dicen cosas, dicen barrabasadas. Dice: y cuando yo me muera, o me voy a morir, o me voy a matar. Son palabras sin sazón que salen de nuestra vida. Y hay veces nosotros permitimos que nuestros hijos digan cosas. Si no me da, me voy a morir, o me voy a ir. Bueno, mi amor, ¿te vas a ir? Ahí tus maletas están en la puerta. Amén. Me voy a ir. Eso son amenazas. Y hay veces los chicos vienen y lo amenazan a uno: y es que yo me voy. O el esposo: si no me deja hacer esto, pues yo me voy. Dile: ahí tus maletas están en la puerta. Amén. Ahí están. Entonces, ¿se dejan? No, mi esposo nunca me hace eso. Entonces,
hay veces nosotros permitimos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dejamos ver y decir cosas. El hijo dice cosas tremendas, el esposo a veces dice cosas tremendas y nosotros, conociendo la palabra, los dejamos. Respetemos el arca de Dios. Todos tienen un arca de Dios en su casa. Digan amén. Tú eres el arca de Dios, porque tú oras, porque tú lees la palabra, porque tú ayunas, porque tú te consagras para Dios. Entonces tenemos que respetar esa arca, ese templo del Espíritu Santo que está allí. Debemos de respetarlo. ¿Cuánto lo creen? Démosle un aplauso a mi Señor para que se despierten los que están dormidos. No, mentiras. Pídele al Espíritu Santo que te revele qué hay en tu familia, qué hay en tu casa, qué hay en tus hijos. Porque hay veces los hijos aparentan una cosa delante de uno, pero a escondidas hacen otra. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor, dice que Él no nos oculta nada, absolutamente nada. Miremos a ver en qué le estamos fallando a Él. Ten la autoridad y muéstrale que eres hijo de Dios y no toleras el anatema que le roba la bendición, la libertad para enfrentar los ataques del enemigo. Vamos allí a Josué 7, vamos al 13, al 13. Dice así: levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Tremendo, ¿cierto? Mis amados, en esta mañana les digo en el nombre del Señor: ¿quieren ser bendecidos? ¿Quieren ser restaurados? Levántate, santifica a tu familia, santifica tu casa, para que el Señor quite toda anatema, para que no estés en valle de tribulación. No podrás hacer frente a tus enemigos, no podrás decirle al enemigo: vete. ¿Sabe qué, Satanás? Te vas de mi casa. No tienes poder sobre mis hijos, no tienes poder sobre mi economía, no tienes poder sobre mi casa, sobre mi empresa, sobre mi empleo. No tiene, si uno no saca el anatema, no tiene esa autoridad, porque allí lo dice: no podrás hacer frente al enemigo. ¿Cuántos quieren hacerle frente al enemigo? Amén. Queremos hacerle frente al enemigo, queremos quitarlo de nuestras vidas. Diga: yo quiero quitar el enemigo de mi vida, yo quiero hacerle frente. Colóquense en sus pies. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú estás limpiando, porque tú has hablado en esta mañana, porque tú le has hablado a tu pueblo, les has mostrado por qué hay veces no hay la bendición, por qué hay veces los cielos no se abren en nuestras vidas, porque hay veces no tenemos tu respuesta, porque hay veces no podemos hacerle frente a la pobreza, porque hay veces no podemos hacerle frente a esa mujer que se quiere meter en nuestros hogares, porque hay veces no podemos hacerle frente a esos hijos que de pronto están en pecado. Pero el Señor te dice: levántate y santifica tu casa. Comiencen a hablar, mis amados, comiencen a orar en esta mañana, comiencen a pedirle al Señor. Yo no sé qué anatema hay en ustedes, yo no sé por cuál situación está pasando su casa, qué has permitido en tu casa, qué has permitido que vitupire en el nombre de mi Señor, pero tú lo conoces. Levante su mano en postración y adoración. Dígale: Señor, yo hoy me levanto y santifico mi casa, santifico mi vida,
le hago frente al enemigo, porque tú, Dios Todopoderoso, estás conmigo y tú me vas a levantar, tú vas a restaurar mi hogar. El Señor te dice: restauraré tu hogar, restauraré tu casa, te dice el Señor, te restauraré. El Señor te dice: te restauraré. Te va a doler, te va a costar, pero sé fuerte, sé esa guerrera, saca ese anatema de tu casa y verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho, hija mía, tantas veces que verás mi gloria? Solamente saca el anatema. Tus hijos no te van a odiar, te van a agradecer, te dice el Señor. Déjamelos a mí y yo tomaré el control de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entrégame todo. Entrégame todo. Tu casa, tu esposo. Pídele al Señor que te muestre que no te agrada de Él, que no te agrada. Pídale que te muestre. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Papito Santo. Límpiala y purifícala, Señor. Llénala, Padre Celestial. Llévate todo lo que no es tuyo. Permite que ella pueda arreglar todo contigo, mi Rey precioso, porque ella te pertenece, mi Rey amado. Gracias, Señor. Gracias, Papito Santo, por tu amor, tu misericordia. Hoy yo consagro a cada familia que está aquí representada. Hoy yo consagro a las jóvenes. Hoy yo consagro a los jóvenes, a las mujeres, a esos caballeros. Hoy los consagro para que ellos se levanten en poder y puedan reprender todo anatema, todo pecado. Y que seas tú, Padre Celestial. Te lo pido, mi Señor. Oh, rabasita namasari. Alaba, canta, alaba así. Muéstrales, Señor, muéstrales en qué estamos faltando. Hay veces acariciamos el pecado, hay veces miramos mal las cosas del mundo, porque las cosas del mundo nos atraen y pensamos que son buenas, pero al final nos destruyen, al final nos hacen daño. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en medio de nosotros. Repitan conmigo: Señor, ayúdame a vivir en santidad. Allí también en las cámaras digan: Señor. Allí las personas que nos ven a través de los medios digan: Señor, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a ver los pecados ocultos que hay en mí y en mi familia. Señor, yo te necesito. Yo necesito tu perdón. No quiero ganar nada de estas cosas sin ti, porque solamente si tú estás conmigo, solamente si tú vas delante de mí, solamente si tú me acompañas, ganaré la batalla y recibiré perdón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey precioso. Démosle un fuerte aplauso a mi Señor. Dios bendiga a todas las personas que nos ven. Les deseo un, pero muy bendecido día. Dios los continúe bendiciendo, familias, hogares. Así de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a decirle que nos perdone, que nos